Estamos de regreso. La semana pasada el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició su ronda de llamadas con sus contrapartes clave. Empezó con Justin Trudeau, el de Canadá, y el segundo enlace fue con el presidente López Obrador, de México. El tema central, con el de México, por supuesto, fue la migración. Veamos el contexto. Los próximos 4 años, la prioridad para México y Estados Unidos en materia migratoria será detener el flujo de personas que buscan llegar a Estados Unidos desde el llamado Triángulo Norte en Centroamérica, donde ambos gobiernos buscarán promover el desarrollo. Luego de hablar con el primer ministro de Canadá, el presidente Joe Biden habló con el mandatario mexicano sobre migración, combate a la pandemia y cooperación bilateral. Según el comunicado emitido por la Casa Blanca, Biden describió su plan para reducir la migración abordando sus causas fundamentales, aumentando la capacidad de reasentamiento y las vías de inmigración legales, así como mejorando el proceso para presentar solicitudes de asilo. Un día después de la llamada, el presidente López Obrador dijo que el gobierno de Estados Unidos destinará $4,000 millones de apoyo a Centroamérica. En su primer día en la Casa Blanca, Biden firmó decretos y órdenes ejecutivas sobre migración, fortaleció el programa DACA, frenó la construcción del muro fronterizo y anunció que enviará al Congreso una propuesta de reforma migratoria. Además, firmó una orden presidencial para revertir los protocolos de protección al migrante, conocidos como Quédate en México, que ha orillado a miles de personas a permanecer en nuestro país mientras se procesa su solicitud de asilo en Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores apuntó que además ambos mandatarios conversaron sobre la pandemia, destacando la necesidad de una cooperación efectiva. En Twitter, el presidente López Obrador aseguró que Biden fue amable y respetuoso y que todo indica que habrá una buena relación entre ambos países. Punto y contrapunto. Bueno, el segundo tema a discutir, ocurrieron muchas cosas ese fin de semana, entre ellos esa llamada entre los presidentes de México y Estados Unidos, que es uno de los temas que podemos empezar a tocar, Estefanía, entre otras cosas porque hay quien está augurando una turbulencia en la relación bilateral, que hay muchos que dicen es que Biden no quiere a López Obrador porque se tardó en felicitarlo. Los hechos fue su segunda llamada, como tradicionalmente ocurría, digamos, desde que siempre llega un presidente nuevo a Estados Unidos, se reúne presencialmente con sus pares de Canadá y de México, ahora lo hizo por teléfono, y parece que hay un manejo cordial por lo pronto del tema de la relación bilateral. ¿Qué destacarías tú de esa llamada? Hay otros temas a discusión, de que sí, por qué se hizo la llamada desde la casa de Alfonso Romo. Ahí está también, por supuesto, el tema de la salud del presidente, a quien le deseamos una muy pronta recuperación de la COVID-19, pero evidentemente el tema que vamos a hablar ahorita es el de la relación bilateral. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, yo creo que hay gente que está augurando que vaya mal esta relación, pero ya ha quedado claro por parte de la administración de Biden y por parte del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador que no es así y que en realidad ha sido una relación cordial, como tú mencionabas, buena, que tiene que ver con cooperación y que tiene que ver con una visión de la migración desde un desarrollo regional, y creo que eso es esta nueva oleada que se viene de la caravana migrante, que es un tema que le urge al presidente Biden. Y yo de esta llamada rescataría lo que no rescataría, y parte importante es que no se hablaron cosas tan controversiales, y eso habla de que hay una buena disposición para tener una buena relación con México, que se dio en grandes términos y que además se recibió muy bien porque venía de que Biden acababa de firmar un acuerdo, o bueno, esta nueva reforma migratoria, que tenía que ver con 3 cosas importantes. Una, con apoyar a los migrantes DACA, que son los que llegaron personas que llegaron desde pequeñas y han hecho su vida ahí, que era una agenda importante que había exigido la comunidad migrante. La otra es terminar con este tema del tercer país seguro, que es esperar a que se lleve su proceso migratorio dentro. Y la tercera, que sí creo que también es algo importante, es la no construcción del muro y no continuar con el expresidente Trump. Y yo creo que eso es algo importante. Definitivamente se da esta relación en una manera de bilateral tranquila, que creo que también obedece a la nueva postura y a la nueva visión que tiene de hacer política Biden también, que cambia ese intervencionismo constante en México, que deja de ver a México como este patio donde se podían hacer muchas cosas y que nos podía costar entre la iniciativa Mérida y el Rápido y Furioso. Sí creo que Biden viene con una idea distinta y que se encontró muy bien con la del presidente. Yo no descartaría que esto levantara muchas cejas, porque en el proceso lo que vamos a ver es una gran relación entre estos dos presidentes, que sí puede escapar ese tema de que si tienen química o no, que si
Yo sí creo que la relación con Biden va a ser mucho más institucional, sin duda, porque Biden es un hombre mucho más institucional, como será su presidencia también, y creo que así Sí. va a ser la relación con México. A mí me parece que fue una gran llamada, una gran noticia, y bueno, respecto a lo que tú decías de Romo, pues un poco es lo que decía el presidente, ¿no? Estábamos en Monterrey, nos agarró la llamada, había que hacerla en algún lugar, Así y bueno, es. pues ahí fue un lugar seguro para hacerla. Bien. Pero yo diría eso, fuera de eso, me parece que está desmontando todas estas malas... Esa mala prensa que le quisieron hacer al presidente, Bien. que estaban muy preocupados en Estados Unidos porque el presidente no lo había felicitado, que estaban muy preocupados por todas sus cosas. No, en realidad Estados Unidos quiere tener una buena relación con el presidente y el presidente Andrés Manuel López también. Y así va a ser, y creo que ya nos quedó claro, y que esto sirva para dejar claro Bien. que así va a ser la relación bilateral, ¿no? ¿Cómo lo ves, Lo- Carlos? ¿Qué destacarías de esta llamada? ¿Qué destacarías de este primer encuentro? ¿Hay algo que te preocupe en el horizonte en la relación bilateral? Está también, hay quien dice que uno de los desencuentros, que va a haber, digamos, coincidencias en materia migratoria, sobre todo porque a Biden le interesa el desarrollo de Centroamérica, y hay quien piensa que puede haber desencuentros en cosas como política energética, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues bueno, para empezar yo creo que a nadie le conviene pelearse, ¿no? Entonces eso explica la cordialidad, digamos, aunque puedan tener diferencias en sus agendas y en sus visiones políticas, que de hecho, pues yo creo que la agenda de Biden es más benéfica para México que la que traía Trump, pues se busca tener buena relación con los vecinos, ¿no? Digamos, si en algún momento pues va a haber algún intento de, pues, no sé, mejorar las situaciones del Tratado de Libre Comercio o no, pues eso lo veremos. Yo creo que pues Biden tiene suficientes problemas en su propio país como para empezar a cambiar radicalmente la relación que tiene con México. Sobre la pandemia, pues tal vez sería un buen momento para que nosotros también cambiáramos la estrategia, porque Estados Unidos pues está cambiando radicalmente bueno, la inacción que había con el gobierno anterior, y sería valioso que hubiese una coordinación, porque digamos, el día que entró Biden pues empezó a exigir cierto control en las fronteras, pues para reducir la probabilidad de que haya contagios por personas que llegan del extranjero. Y pues nuestro control de fronteras es pues mínimo, y no es que inexistente. De hecho, éramos de los pocos países que siguió dejando entrar estadounidenses cuando pues la probabilidad de que vinieran infectados era muy, muy alta, ¿no? Entonces, si queremos reducir los casos, pues tenemos que, en México tenemos que cuidar que no nos lleguen de otros países, especialmente con las nuevas variantes. Entonces creo que también sería un momento para replantear las estrategias que se están tomando en México. Y sobre migración, pues estoy de acuerdo en que se ataque el problema de raíz, y más que tratar de hacer más difícil la migración, si se reduce la necesidad de migrar, en el sentido de que pues los latinoamericanos tenemos oportunidades de trabajo, de vivir paz, con un desarrollo apropiado, pues va a haber una menor demanda de migración a Estados Unidos. Bien. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Coincides con estas lecturas? El tema de la COVID, evidentemente, yo creo que no va a haber un control eficaz de ninguno de los dos países hasta que no se pongan de acuerdo, hasta que no trabajen de manera mucho más coordinada en temas como incluso lo que ya mencionaba Carlos, los ingresos a la región, ¿no? Somos dos países tan interconectados, tenemos una frontera tan porosa que por más esfuerzos que se hagan de un lado, si no están, digamos, siendo contestados o siendo igualados del otro lado de la frontera, pues evidentemente la pandemia no se va a controlar. Con el flujo de turistas que viene para acá, con nuestros migrantes que están allá, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? ¿Y qué dirías de esta llamada también? Bueno, yo diría que durante mucho tiempo muchos columnistas aquí en México estuvieron empeñados en hacer creer que los desaires y los tropiezos de López Obrador eran un mal augurio para el inicio de la relación con el presidente en ese entonces electo, Joe Biden, y que esta llamada no hace otra cosa que desmentir esas creencias, esos juicios,
y pues darnos cuenta de que el presidente Biden y su equipo no estaban al pendiente de lo que se publicaba aquí en México. Y que hace unos meses nadie creía en el plan de desarrollo integral que México junto con la CENPAL presentó para Centroamérica. Incluso fue motivo de burlas y de desdenes. Esto de llevar jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, oportunidades productivas y de desarrollo en la región. Y fue motivo de burlas incluso de desaires por parte de Donald Trump, quien fue más bien por un rollo punitivo. Y sin embargo, el gobierno de México perseveró y demostró en el mediano plazo una alternativa a esta visión punitiva y persecutoria de la migración que atiende los efectos y no las causas. Y ahora los vientos han cambiado y en la llamada telefónica con Biden, el presidente norteamericano compromete $4,000 millones para el desarrollo de Centroamérica, lo cual me parece una decisión acertada. Porque con cada dólar que se invierte en desarrollo, en sembrar oportunidades, empleo, educación en la región, pues se ahorra en policías migratorias, en centros de detención, en viajes de deportación. Entonces creo que en términos generales la relación bilateral está en un momento de oportunidad para reconfigurar y sobre todo de cara a la reforma migratoria. Yo el programa pasado estaba comentando que no solamente se trata de un motivo ético, sino también estratégico y político en Estados Unidos. Los latinos ya son en este momento la minoría con más peso electoral. En Estados Unidos votaron en 2020 32 millones de personas de origen latina. Y el Pew Research Center está estimando que para las próximas elecciones serán 36 millones. Y que Texas y Florida son el segundo y el tercer estado con más población hispana. ¿Qué quiere decir esto? Los estados que actualmente gana históricamente los republicanos, con este tipo de medidas de reformas migratorias pueden voltear el fiel de la balanza y darle una mayoría mucho más holgada a los demócratas. Bien. Será cuestión de ver. ¿Cómo lo ves, Ana? ¿Qué destacarías tú de esta llamada? ¿Qué destacarías tú del inicio de la relación bilateral entre ambos países? Pues primero decir que yo creo que no hay persona que se alegre de la posibilidad de que nos llevemos mal con Estados Unidos. Al contrario, yo lo dije en este espacio, lo dije en muchos otros, daba miedo alguna reacción negativa de Estados Unidos contra nosotros por las amenazas que ya recibimos en el pasado, por ejemplo, el tema arancelario y todo lo demás, ¿no? Qué bueno que las relaciones avancen bien. Yo creo que Biden pues va a hacer lo que pueda por llevarse bien con nuestro presidente. Eso es muy bueno. Yo lo veo también bien como en este tema medioambiental, que no les guste que toquemos la presión que puede ejercer el gobierno estadounidense sobre nosotros para retomar el buen camino que habían heredado los gobiernos panistas en tema de el calentamiento global y todo esto, ¿no? De lo que señala Alejandro, yo también lo quería destacar. Yo celebro y a mí me alegra que Biden, como el presidente de la nación más poderosa, por lo menos de este continente, quiera destinar $4,000 millones a Honduras, El Salvador y Guatemala, porque ellos sí pueden hacerlo. No tienen la economía de México, no tienen los retos de México y no tienen la desorganización en un gobierno como lo tenemos nosotros. Ellos sí se pueden dar el lujo, ellos sí pueden invertir en el desarrollo de otras naciones porque tienen el capital y el fondo y el respaldo empresarial para hacerlo, no como México. Lo que hizo México, a mí y a muchos otros, se nos sigue haciendo una irresponsabilidad, porque lo que pudo haber hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador es fortalecer Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, que son los estados de la frontera sur, y si nosotros tuviéramos una estrategia de contención real para la migración, tendríamos que estar fortaleciendo estos estos 5 estados para poder ayudar realmente a las y los migrantes que quieran llegar. Yo creo que el mensaje tiene que seguir siendo claro, dado que Estados Unidos y México, nos guste o no, han dado dinero a sus naciones. Los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala se tienen que hacer responsables de sus connacionales y decirles claramente: no intentes llegar a Estados Unidos porque te pueden matar, te van a matar en México o te van a detener en Estados Unidos y van a violar tus derechos humanos. El mensaje tiene que ser muy claro y fortalecer, como lo digo, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, que son las los estados más afectados en este tema. Bien. Vi que Veloz quiere contestarte. Adelante. Sí, yo voy a decir 2 cosas importantes. Una, que esta manera de doblar las manos por parte de Biden obedece también a la conversación que tuvo con el presidente, obedece también a ese lobby que ha hecho el gobierno mexicano de exigirle al gobierno estadounidense que le entre al desarrollo regional, porque no es algo que se le ocurrió a Estados Unidos, sino es algo que ha puesto en la agenda el gobierno mexicano, y honor a quien honor merece. Y la otra es, parece tanto que duró Ana hablando mal de Trump para hoy que su discurso se homologue con el de Trump. Primero Estados Unidos,
primero el país que lo necesita, primero en casa, esos países se tienen que hacer cargo ellos mismos, porque justo el discurso de Trump y de la gente pro Trump era que Estados Unidos no tenía el dinero, ni tenía la infraestructura, ni tenía las inversiones para tratar de salvar otros países, y creo que hoy Biden dijo y decidió romper de tajo con ese discurso que no tiene ningún sentido, porque lo único que está haciendo es afectar a su mismo país y a otros países. Yo sí diría que hay que centrarnos en el plano ideológico en el que estamos, porque a veces puede ser muy ambivalente, y sí, que este desarrollo regional obedece a lo que el presidente ha dicho, y a un lobby increíble que ha hecho el presidente de convencerles de que hay que invertirle al desarrollo, porque el primero en hacerlo fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Marcelo. Rápido, Ana. ¿Qué quiere decir? No, yo no estoy para nada confundida. Esto lo que yo he dicho, lo he dicho desde la primera vez que he participado en las mesas de punto y contrapunto. La confundida es Steph, que no suele ponerme atención, pero no, para nada. O sea, yo soy congruente con mi pensamiento, porque además también está basado en la ideología de mi partido. Bueno. Alejandro, ¿ese dedo fue de quiero decir algo más o...? Sí, que ningún país que quiera tener influencia, relaciones hacia afuera puede negar la cooperación internacional. Esto es algo estandarizado en las relaciones internacionales, no importando las rentas. Hasta los países con menores ingresos luego han dado demostración de lo que se puede hacer en materia de cooperación internacional. Eso por un lado. Y luego hablar un poco de la falta de congruencia de los sectores conservadores aquí en México, que festejan la reforma migratoria en Estados Unidos, la vuelta de los Dreamers y de DACA también, pero niegan estas mismas medidas para el caso de personas centroamericanas en México. Bien. Bueno, pues veremos qué pasa con este tema. Evidentemente sí hay un interés bilateral por resolver el desarrollo, por ayudar y cooperar para el desarrollo de Centroamérica. Veremos si logran llevar a buen camino el interés que hay en ambos gobiernos. Hacemos una pausa y al regresar, el INEGI dio a conocer los primeros resultados del Censo de Población y Vivienda que se realizó el año pasado, en el 2020, en medio de la pandemia de COVID-19. Ya somos poco más de 126 millones de personas en México. ¿Cómo somos y cómo hemos cambiado en la última década? Volvemos con ese tema punto y contrapunto, no te vayas.